sobornan, lo presionan, lo amenazan. Entonces es ahí donde se rompe, se viola los derechos indígenas. Cuando decimos no queremos negociar porque los derechos justamente para poder garantizar la vida de los pueblos indígenas. Por eso es importante que cada uno de ustedes que están presentes empiecen nos ayuden a nosotros a que conozcan los derechos indígenas, lean y también aporten una crítica para que esto sea algo constructivo, que no solamente los indígenas se manifiesten, para que el compromiso ciudadano, el compromiso humano, tiene que basar en el conocimiento a través de los derechos ya existentes. Cuando Formosa, el gobierno Gildo Infran, cuando el indígena no acepta las condiciones que propone el gobierno, nos hacen crear causas penales, nos persiguen, nos pegan, denunciamos y nuestras denuncias se archivan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exigimos esas carpetas técnicas que el gobierno de la provincia viene trabajando la construcción de las viviendas sociales de la comunidad hace 4 años. Ninguna de las empresas que está a cargo de las obras tiene un cartel para decir empresa tal está construyendo cantidad de X de vivienda. No manejamos el listado de los beneficiarios, tampoco no sabemos el monto destinado a esas viviendas sociales para la comunidad pobre. Cuando empezamos a preguntar qué es lo que pasa, por qué nunca se termina esta obra, el gobierno nos amenaza de que van a meternos presos, que van a sufrir más de lo que están sufriendo. Entonces genera ese malestar, gracias, interno, que las comunidades indígenas no están preparadas para poder enfrentar y discutir una política, porque el gobierno nunca le facilitó estos instrumentos jurídicos a los pueblos indígenas. Los gobiernos se encargan de ocultar estos derechos porque tiene miedo de que el indígena camine su propio camino, porque la mayoría de nosotros hemos seguido un camino que no es nuestro, que muchas veces se fracasa. ¿Por qué digo que fracasa? Porque son pensamientos ajenos al pueblo indígena. Cuando la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los gobiernos pensaron de que es la manera correcta para poder dominar a los pueblos indígenas a través de una decisión política que fue pensada justamente para que el indígena dependiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esta parte donde dice el capítulo 3, artículo 5, créase el Instituto de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social del Poder Ejecutivo, designará a su titular. Es ahí donde se manipula. ¿Por qué el gobierno crea un organismo para los pueblos indígenas, pero tiene que poner su hombre de confianza en esa función? Porque se sabe que ese hombre de confianza que el gobierno designa va a tener que hacer la política del Estado y no la política indígena. Entonces, ¿cómo discutís una ley que ya está hecha? Si los indígenas no se manifiestan es porque creen que el INAI es la respuesta de tantos problemas que tenemos. Sin embargo, el INAI fue creado para poder ocultar esta realidad que hoy estamos padeciendo. Lo único que hace es perseguirnos, negarnos
la información que debería ser la institución la que tendría que estar preocupada de investigar estas obras que se están realizando en los territorios indígenas. La situación de los pueblos indígenas es tan compleja porque la mayoría de nuestros hermanos que viven en el interior, ejemplo yo daría en el caso de La Esperanza, de la comunidad Pilagá, que vive como 90 kilómetros de Las Lomitas. Para ir ahí tenés que pagar 600 pesos un vehículo particular. Ida y vuelta son 1.200 pesos. Una comunidad alejada, no tiene señal de teléfono, no tiene luz eléctrica, no tiene escuela, no tiene un centro de salud. Entonces cuando ellos me plantean, dicen, ¿qué hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos para salir de este ocultamiento? Esta familia, si vos les invitás, no pueden enterarse de lo que pasa porque no llega la información. Entonces se encuentran aisladas. Y cuando van los gobiernos de la provincia para mentir de que va a venir una obra, pero quédense tranquilos que vamos a seguir haciendo el trabajo lentamente, sigan esperando con mucha paciencia. Y esa paciencia que pide el gobierno, detrás de esa paciencia hay muerte, abandono de mucha gente, porque nadie se entera de la muerte de un indígena en ese lugar porque no llega ni siquiera la señal de teléfono, no hay medio de comunicación. Para ir a Las Lomitas tiene que juntarse dinero para ir en una camioneta. Es un solo ejemplo, pero hay muchos ejemplos que uno puede dar. Y eso a nosotros nos preocupa porque están aislados y está muriendo gente que son seres humanos, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas jamás le interesó el problema indígena, porque creen que los únicos conocedores de la situación de los pueblos indígenas es este organismo, al igual que el organismo provincial, que es el Instituto de Comunidades Aborigen ICA, que también hace lo mismo. Y es difícil poder articular con los otros líderes por esa carencia de comunicación. Nosotros que mínimamente tenemos esa posibilidad de poder articularnos mediante los mensajes celulares, tenemos que anticipar la invitación un mes antes, reiterarlo en 15 días, 10 días, o si no es posible tener que ir personalmente a poder convocar. Y estos líderes indígenas no conocen estos derechos. Este material que hecho de la nación, con el aporte de muchas ONG, todos los viajes que yo hago de aquí a Buenos Aires tengo que cargar mochila en el hombro para llevar 10 o 20 ejemplares y repartir a mis hermanos. Y estos hermanos con mucha bronca diciendo, ¿y por qué nos haces? ¿Por qué nos haces? Sabiendo que la ley establece esta protección. Entonces esa bronca, el indígena sale a cortar la ruta y lo primero que hace la justicia es crear causas penales por entorpecimiento de la vía de tránsito, por dañar el comercio, muchas figuras legales que se usan en contra del indígena cuando reclama su derecho de no tener agua, no tener acceso a la salud, no tener camino, no tener vivienda, energía eléctrica. En vez de fortalecer y acompañar a los pueblos indígenas, genera esta contradicción por parte de la justicia de querer imponer el autoritarismo, el abuso de poder, y eso
A nosotros nos cuesta mucho. Yo, como autoridad de mi comunidad, Compo Tanapucana Bogó, hago enorme esfuerzo para llegar donde se encuentran mis hermanos. Los indígenas, lo que hacemos es ir al territorio. Y queremos, es como, no sé cómo podría decir, es como dar vuelta a esta materia de capacitación de los derechos indígenas, porque los gobiernos, cuando convocan a los líderes indígenas para que se capaciten, los líderes indígenas tienen que traer su propuesta. Empezamos a denunciar ante los referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría, o sea, la Dirección de Pueblo Originario en el Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades nos escuchan, anotan nuestras quejas y luego elevan un informe de que sí estamos en contacto con estas comunidades, sabemos lo que está pasando. Lo que nosotros hacemos es al revés, nosotros vamos al territorio, nos quedamos con nuestros hermanos, dormimos en sus casas, charlando día y noche, no usamos pantalla gigante, ni proyector, ni cuestiones tecnológicas, hablamos así, al aire, bajo el bosque, que es algo natural, porque los problemas están ahí, porque el traslado de un líder indígena tiene un alto costo, pero ese costo no le beneficia a nadie, porque viene a mirar la ciudad, la belleza de alojarse en un hotel, comer bien en Puerto Madero, a veces viajan en avión, pero ¿qué es lo que lleva a sus comunidades? Jamás le dieron un material para decir, este es su derecho, estudien, compartan. No llevan ningún material para la difusión de sus derechos. Solamente le dan así hojas sueltas. Una vez estábamos caminando, encontramos esos tachos de basura repletos de manuales sobre el derecho indígena. El INAI, en vez de llevar a la comunidad indígena, tenía que tirar esos materiales que les serviría a muchos líderes indígenas, y lo tiran. ¿Por qué? Porque nadie usa.